algunas fotos, después veo algunas cosas en negro, que no sé si están ahí, si escuchan. Hoy sería importante que habilitáramos el audio y habilitáramos la imagen, porque la clase de hoy es No está la profe, ¿no? No, parece que no. Me había parecido, Curi entró, pero ahora es capaz que volvió a salir. No sé. No se escucha. No tiene micrófono. Lo tiene activado, pero no le van a dar el micrófono a ella. Si le escribimos al chat, lo verá. Piedra, porque no lo olvidó hacer. No se le escucha, profe. Está hablando y no escuchamos. No sé si usted no escucha a nosotros. Y si no, le podemos escribir a alguno de los chicos del centro, capaz que tienen el celular o algo, que se comunican directo con ella y le avisan. Escribimos al Stitch. Ok. ¿Me escuchan hoy? ¿Ahora me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Perdón, Ahora es que sí. ahí está, discúlpenme, yo tuve un problema con la conexión con la compu y tuve que pasar al celu y lo tenía deshabilitado el sonido, por eso es que recién lo puedo resolver, discúlpenme, fue un problema de conexión mía. Les decía que esta clase de hoy estaba programada a modo de repaso, que
en el cronograma, hablando hoy con los otros docentes, mañana van a tener una clase con la doctora Gallo y el doctor Sansisi a modo de repaso del tema de personas jurídicas y de lo que resta sobre esa bolilla. Conmigo tuvimos una clase que fue a modo, no sé si de resumen, de repaso, porque no habían visto todavía el tema, sí de resumen de los contenidos de derechos personalísimos. Y hoy esta clase sería también un repaso de los temas, de los demás temas o bolillas de esta primera parte. Por eso, lo primero que haríamos es que ustedes me digan si tienen dudas sobre algún tema puntual que yo pueda aclararles o ayudar a resolver. Y terminado ese primer punto, yo quería dedicarle unos minutos o un tiempito a explicarle cómo va a ser la metodología del examen o cómo tienen que pensar y preparar los temas para el examen, ¿no es cierto? Así que vamos a lo primero. ¿Hay preguntas o alguien tiene dudas que quiera ahora plantearme respecto de algún tema de los dados por mí o por algún otro docente que voy a tratar de resolverlo? Hola, profe, yo quería preguntar lo de oponibilidad, no sé si era tema de usted o de alguno de los otros profes, si lo podía volver a explicar, porque a mí no me había quedado bien en claro. La oponibilidad de la persona jurídica. Sí. Ok. El tema de la oponibilidad, ustedes cuando hablamos yo hablé de eso. Cuando hablamos de personería jurídica, hablamos justamente de persona jurídica de personalidad diferenciada, del ente, de la de los miembros. En ese contexto, decíamos que esa protección o velo que se le da a la persona jurídica cede cuando, específicamente lo dice la ley, hay acciones en contra de la ley para perjudicar a terceros. Entonces, en esos supuestos, ¿sí?, se pierde esa protección. Y ahí es que surge la teoría del disgregar que explicamos y la inoponibilidad de esa personería jurídica. ¿Qué quiere decir? Que los que han actuado, los administradores o quienes la representaron y realizaron un acto de ese tipo en contra de la ley, en fraude a los terceros, no van a poder escudar su responsabilidad y decir responde el ente o la persona jurídica. No, ese escudo se corre, ese velo se corre y van a responder quienes la dirijan o administren o quienes hayan realizado esos actos. ¿Por qué? Justamente porque cuando se da ese supuesto, la ley plantea la inoponibilidad de la personería jurídica. No van a poder, la inoponibilidad quiere decir no se puede poner a la persona jurídica por delante para que no responda. Van a responder la persona jurídica y también quienes, si bien ese tema yo no lo di, la responsabilidad de los administradores o quienes la dirigen, lo puedo, digamos, decir o explicar en el sentido que vinculado al tema de la teoría del corrimiento del velo societario. A eso se hace referencia cuando se dice inoponibilidad de la persona jurídica. Tiene que ser en los supuestos previstos por la ley, ¿sí? Cuando se dan los supuestos establecidos en la ley. ¿Está bien? No sé si me entendiste. Sí, profe, gracias. Esto lo estaba buscando para decírtelo, en el artículo, a partir del 141, en el 143 está lo de la personalidad diferenciada, y la inoponibilidad está en el 144, sí, que te dice que cuáles son los supuestos en cuales no se va a poder escudar la responsabilidad en la persona jurídica, ¿sí? Dice cuando ha sido un recurso para violar la ley, el orden público, la buena fe o frutar los derechos de cualquier persona, se imputa a quienes a título de socios, asociados, miembros o controladores, directos o indirectos,
lo hicieron posible. O sea, quienes realizaron esa acción, en fraude a la ley, a los terceros, van a responder, no se van a poder escudar en la personería jurídica. Eso es la inoponibilidad de la personería jurídica. Ese Gracias, es el... sí. Me Ahora quedó claro. Bueno. Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Qué bien. Bueno, de todas maneras, mañana, por lo que me dijo la doctora Gallo, van a volver a hablar de personas jurídicas, así que tengan en cuenta que en ese tema es muy importante tener en claro el tema de responsabilidad, que está vinculado, como dijimos recién, a este artículo, y la responsabilidad y la capacidad. La capacidad yo la expliqué, porque ese sí fue tema mío, hablamos de la especialidad, ¿se acuerdan? Y el principio de especialidad, todo el objeto de la persona jurídica, que debía ser considerado de manera amplia y no específica. Era lo que de manera inmediata o inmediata contribuía a la consecución de los fines societarios. Bueno, si no hay más preguntas, yo me quiero abocar a cuál es la idea que tenemos para armar el examen. El examen va a ser para pensar, chicos. Román, no sé si me hablaste, pero te veo que hablas, no sé si es conmigo, no te escucho. El examen va a tener preguntas respecto de temas concretos, pero más que ustedes desarrollen doctrina o un artículo en particular, le vamos a pedir que piensen en cómo se aplica. Esto lo quiero llevar a un ejemplo para que lo pensemos entre todos. No es un trabajo práctico y por eso les decía que hoy me interesaba que sea interactivo para que usemos justamente la clase para practicar cómo sería. Por ejemplo, una pregunta que a mí se me ocurre, que puedo hacerles, es que relacionen los derechos de incidencia colectiva y los derechos personalísimos. Para lo cual, si tuvieran una pregunta así, no tienen que hablar en general de todo derechos de incidencia colectiva, ni de todo personalísimos, porque no es eso. Si nosotros estamos hablando de relación entre uno y otro, lo que deberíamos de hacer, en principio, es caracterizar qué es un derecho de incidencia colectiva. ¿Cuál se les ocurre? El más común o el más importante o el que está más en boga. El medio ambiente. Entonces, pensemos, ese es un derecho de incidencia colectiva. Pensemos ahora en derechos personalísimos. Los derechos personalísimos, que los estuvieron viendo en las clases del doctor Pelli y en el repaso conmigo o en el resumen, son intrínsecos al hombre, los caracteriza. Entonces también deberíamos hacer una enunciación o por lo menos una definición, si no es estricta, tenemos que caracterizar, decir qué son. Y después, como lo que dice la pregunta es que relacionen, por ejemplo, se me ocurre, ¿qué deberíamos decir? ¿Cómo pueden relacionarse uno y otros? Porque piensen, el medio ambiente es de incidencia colectiva, beneficia a todas las personas, ¿sí? Su afectación, por lo tanto, está vinculada con qué cosa? Con el interés general, con el interés público, ¿está bien? En cambio, los derechos personalísimos, que son sumamente importantes, de una raigambre no solo constitucional, sino internacional en cuanto a los tratados, no estamos desconociendo eso. El centro de imputación de un derecho personalísimo es de una persona particular. El derecho, por ejemplo, a la identidad o a la vida, ¿sí?
si tuviéramos que relacionar ambos derechos, ¿qué podríamos decir? Por ejemplo, que en caso, por ejemplo, ¿de qué se trata cada uno de ellos? ¿Qué intereses se protegen? Si se protegen intereses generales, intereses particulares. ¿Y qué podría suceder si se relacionaran o en un hecho particular deberíamos o tuviéramos que resolver una cuestión donde entraran en colisión un derecho general y un derecho particular? Eso lo expliqué yo en la clase pasada, lo hablamos, ¿se acuerdan? Entonces, en ese caso, obviamente que contra un interés particular va a haber un interés general que se va a priorizar. Ese sería, por ejemplo, una relación que se podría plantear en torno a dos derechos que son no opuestos, pero sí dos derechos subjetivos que tienen diferentes centros de imputación o beneficiarios. En los derechos de incidencia colectiva somos todos beneficiarios de los mismos, titulares de los mismos, sujetos activos, por lo tanto, de esos derechos. ¿Se Profe, entiende un poco? Sí. ¿esto tiene que ver con el derecho público y privado también? No necesariamente. Puede estar vinculado, pero no necesariamente. Puede haber un derecho de incidencia colectiva que no sea público. Podría haberlo. Lo que quería decir yo es que vamos a hacer preguntas para pensar los derechos de los que estamos hablando, ¿sí? Vamos a tener que pensar de qué ejemplo podemos valernos para relacionarnos, por ejemplo, si lo pueden hacer, o si no, conceptualizar de qué estamos hablando para poder decir si se relacionan, si tienen puntos de contacto o no. Por ejemplo, en otro tema, que también estuve pensando para plantearles hoy en la clase. ¿Qué relación hay entre el abuso del derecho y el abuso de la posición dominante? Son temas de este parcial. Ahí, ambos están en el artículo 11, ¿no es cierto? Y vamos a ver, podemos, si tuvieran que resolver o si se les preguntara, yo solo puse ejemplos, no sé, porque no armamos todavía las preguntas. Lo pongo a modo de ejercicio. Si tuviéramos que hablar sobre estos dos derechos, en estos dos derechos hay una relación, en realidad, porque el abuso del derecho es uno de los principios rectores de nuestro sistema, o uno de los principios generales de nuestro sistema, ¿no es cierto? Nadie puede convertir o abusar del ejercicio de un derecho. Bueno, ahora lo vamos a leer porque de memoria no lo recuerdo, pero una cosa novedosa como es el abuso de la posición dominante está incorporado en el artículo 11 como una de las especies de abuso del derecho. Entonces, si les preguntáramos que relacionaran estas dos cuestiones, podrían decir que entre ambas hay una relación de género o especie, podrían decir de qué se trata una y qué se trata la otra, podrían decir una forma parte de los principios generales, la otra es una incorporación. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, para que quede claro, en el artículo 11 dice: lo dispuesto en los artículos 9 y 10 se aplica cuando se abuse de una posición dominante en el mercado sin perjuicio de las disposiciones específicas contempladas en leyes especiales, ¿sí? El ejercicio de los derechos, que es el artículo 9, habla del principio de la buena fe, y el 10 es el abuso del derecho. El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera tal el que contraría los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. ¿Qué es un principio del derecho, chicos? Primero, es una directriz para
es una directriz para el juez, ¿no es cierto? El juez no puede consentir que se convierte en abusivo el ejercicio de un derecho particular. ¿Cuándo lo va a hacer? Cuando exceda justamente los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. El ejercicio o el abuso de la posición dominante es una derivación de este principio. Por eso es que el artículo 11, que habla del abuso de la posición dominante, dice que sin perjuicio de lo que se refieren las leyes especiales, esto resulta de aplicación el artículo 9 y 10. ¿Cuál sería una ley especial en este tema? A ver, pensémoslo, si podemos pensar. Estamos hablando ejercicio abusivo, estamos hablando de abuso de posición dominante. ¿En qué ámbito les parece que ocurre esto? En el derecho Por de los... ejemplo, el abuso del poder de la policía. No, ahí sí que estamos en derecho público, ahí sí que estás en la órbita que hoy me preguntaste. Eso es derecho público. Tenés razón. Estamos hablando de derecho privado. Hablemos de derecho de los consumidores, por ejemplo. Hablemos de un banco. Hablemos de intereses irrazonables. Hablemos de condiciones excesivas. Eso se puede dar también, por ejemplo, en algún servicio semipúblico. Piensen en telefonía, que es en el órbita privada, una empresa de telefonía, que tiene, ahora no, creo que comparten zonas, pero en una época eran de zona exclusiva, entonces se establecían condiciones de mercado únicas, sin competencia. Entonces, en la órbita de los contratos podría ser entre privados, que una persona, una de las partes del contrato, abusando de la posición dominante en el mercado, imponga justamente condiciones contra la moral, la buena costumbre, o sea que sean, además, constituyan el ejercicio abusivo de un derecho. ¿Entienden? El abuso de la posición dominante es un supuesto de ejercicio abusivo del derecho. Entonces, en el ejemplo que yo les daba, lo que existe es, si tuvieran que hacer esa explicación, una relación de género a especie. ¿Cuál es el género? El abuso del derecho. La especie es el ejercicio o el abuso de la posición dominante. Es una especie de abuso del derecho. ¿Entienden? Lo que quiero decir es que las preguntas van a requerir de ustedes conocimientos claros. No, probablemente no le vamos a pedir de memoria ningún artículo. No hace falta que digan ustedes de memoria lo que dice el artículo 9 o el 10, porque ni yo me los acuerdo de memoria. Pero si hablamos de abuso de posición dominante, tenemos que saber qué es, y tenemos que saber que es una especie de derivación del abuso del derecho. Y en el abuso del derecho tenemos que también poder decir de qué se trata. No de memoria, pero sí conceptualmente. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, también puede haber algunas preguntas en la órbita de los derechos personalísimos, en colisión de derechos personalísimos. Algo hablé la clase pasada, ahora no anoté ningún ejemplo como para decirles, pero si se les ocurre lo podemos pensar. También podrían presentarse preguntas respecto de los demás atributos. En esta parte del programa tenemos todos los atributos, así que podrían
pedirle que comparen domicilio con residencia, o residencia con habitación, o qué comparten, o qué las diferencia, etcétera. En cuanto a las primeras bolillas, por ejemplo, si yo tuviera que hacer una pregunta, se me ocurriría decir o preguntarles que me digan cuáles son los métodos de unificación de jurisprudencia que ustedes conocen, o los modos de unificación. ¿Puede repetirla? Yo sabía. Los métodos de unificación de la jurisprudencia. Entonces, no estoy acá yo para decirle voy a preguntar esto, voy a preguntar lo otro. Yo lo que quiero es que traten de puntualizar los conceptos, de entenderlos, entender los institutos que se les explicaron. Seguramente en la órbita de capacidad, ¿sí? Y capacidad progresiva, el doctor Sanzisi y la doctora Gallo les gusta hacer problemitas para resolver, que pueden consistir en que les pregunten si fulano, mengano, con tales características, tiene que realizar tal acto, qué se requiere, si lo puede hacer, si no lo puede hacer, si es válido, si no es válido, o sea, caso o ejemplo concreto para resolver, problema concreto para resolver. Así va a ser el examen. No va a ser para que ustedes desarrollen teorías, así como les dije al principio, si nosotros tenemos que relacionar dos temas, tenemos que saber de qué estamos hablando, del mismo modo que si los tenemos que diferenciar, ¿sí? Y que esto también sirve, por supuesto, al momento de tener que resolver la cuestión concreta. Es parecido, va a ser parecido a la actividad que nos dieron de repaso el otro día. Sí, No sé si la vio, exactamente. que eran casos y nosotros teníamos que ver la manera de cómo se resolvían, aplicando lo que habíamos Justamente visto. puede haber casos y puede haber preguntas como estas que yo les digo de relacionar o de pensar. Esto es también una directiva que bajó el titular y de la que estuvimos conversando. Así que un poco mañana seguramente van a volver yo voy a ver si mañana me puedo conectar también un rato al Zoom de la clase para terminar de ajustar todo esto con los otros docentes, más para usar la herramienta que yo todavía no entré para ver si después para la corrección me resulta amigable. Yo con la tecnología tengo mis dificultades, chicos, así que por eso también quiero practicar, por ahí mañana ingreso y bueno, ¿hay alguna pregunta o cuestión que me quieran hacer? Seguramente vamos a trabajar sobre algunos de los fallos que vimos. Yo sé que quedé en subirles los que vimos la semana pasada y no he tenido tiempo, pero lo voy a hacer seguramente que antes del fin de semana. Así que tengan en cuenta los fallos que yo mencioné en la clase pasada, los voy a tratar de subir. Tenían vinculación con el tema que yo estaba dando, que era personalísimos, era Servini de Cubría, era... los tengo, bueno, después los subo, porque los Carrizo, y no me acuerdo cuáles otros. Se los voy a pasar. Sí, Cueto, Portillo, Campillay. Campillay, sí. Entonces, y tengan en cuenta los de, que yo no los doy, los da casi siempre la doctora Gallo, que son Artavia Murillo y todo eso. Porque de ahí también podemos sacar algún tipo de pregunta concreta de cómo resolver. Por ahí no decimos exactamente cómo se resolvió en tal caso, pero cuál sería la solución que ustedes podrían encontrar para esta cuestión. ¿Se entiende? Así que es importante que los vean. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta más? Profe, a mí
Buen día. Me quedó una duda de las relaciones jurídicas, que ¿cómo se llama esto? En el plan de estudio hablaba de las clases de relaciones jurídicas. Y no me quedó claro si estaba hablando sobre la diferencia entre las relaciones jurídicas que nada más tienen determinado el sujeto titular del derecho, y la otra sería la que tiene determinado el sujeto titular del derecho y a quién se opone. Puede ser que esas sean las diferentes clases, o ahí me perdí un poco. No, en relación, espera que lo busco en el programa, porque no me acuerdo cómo. Para. Justo, relaciones jurídicas y derechos subjetivos, es la bolilla 6. En realidad, lo que se busca es de diferenciar una relación jurídica de una situación jurídica. Una es una, como se explica, como una foto, digamos, es estática. En la situación jurídica tenés el objeto, el sujeto y la causa. En cambio, la relación jurídica es dinámica. Es dinámica. Cuando hablamos de relación jurídica, en realidad estamos hablando, o tenés que referenciarte a derechos subjetivos. ¿Sí? Relación jurídica y situación jurídica es un tema importante en el Código Civil y Comercial, ha sido asimilado, pero en la resolución, pero son diferentes cosas. Para resolver las cuestiones, a veces hay que distinguir si estamos ante una relación jurídica o una situación jurídica. Tiene que ver con el artículo 7 también, ¿no es cierto?, del Código Civil. Está vinculado con eso, lo tenés que estudiar en relación a eso. Y tiene que ver justamente con los derechos subjetivos y también distinguir derechos subjetivos de facultades, que pueden ser o no ejercidas, la diferencia. Buenísimo, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, si es así, los veo mañana en la clase de repaso y les subo los fallos que faltaron, porque yo ya completé los temas que tenían ustedes conmigo antes del parcial, así que les deseo éxitos en el examen, y cualquier cosa que necesiten me mandan un correo y yo les voy contestando. Bueno, gracias, profe. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta la próxima. Chao, hasta luego.